Debemos saber usar nuestra voluntad para que el Espíritu Santo pueda dirigir ese proceso en nuestras vidas de el cambio de corazón que Él quiere operar en cada uno de nosotros. Así que leímos 2 Corintios 2, 5, 10 y 7, donde si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Resaltamos ayer que el hecho de estar en Cristo significa que ya he entregado mi voluntad al Señor y entonces el Señor comienza a hacer una transformación en mi vida, un cambio que yo no puedo explicar. Los seres humanos no podemos explicar qué es lo que ocurre en el cerebro de una persona que ha entregado su vida al Señor. Es un milagro, un misterio que lo único que sabemos es que somos nueva criatura. Ahora, ese cambio es una obra invisible, es un cambio, es una obra que no podemos ver. Esa transformación que da el Espíritu Santo en la mente humana es algo que nosotros no podemos explicar. Es una nueva vida en el alma y nos formamos ahora, se forma en nosotros un nuevo ser. Somos una nueva persona. Ahora, a veces nosotros nos preguntamos, ¿será que yo me he convertido? A veces cuestionamos la conversión de algunas personas y aún de nosotros mismos, tal vez por lo que vemos de las personas. Ahora, cuando nosotros nos hemos convertido, se van a dar ciertos resultados que nos indican que ha habido un cambio en nuestra vida. La mente ahora es una mente nueva. Y si yo tengo una mente nueva, mis pensamientos van a ser distintos, van a ser nuevos. El cambio se comienza a producir en nuestra vida. Generalmente nosotros queremos cambiar por nosotros mismos. Nos proponemos cambiar y luchamos por cambiar, pero solo no podemos cambiar. Ese carácter que nosotros tenemos, las costumbres que teníamos, las ocupaciones que teníamos, ahora son cambiadas, son transformadas. El carácter es cambiado totalmente. Las malas costumbres que teníamos, todo eso es un cambio que opera el Espíritu Santo en nosotros que no podemos explicar. Ahora, yo no hago nada para cambiar el corazón. Yo no hago nada. La única cosa que yo hago es, pues, entregar, disponer mi mente, mi corazón, entregar mi voluntad al Señor. Y Él comienza a hacer ese cambio. Entonces, también debo proponerme. Hay un autor que por muchos años estuvo hablando de esto, del uso de la voluntad, y él decía que nosotros no tenemos que hacer nada más que entregar la voluntad. Pero yo pienso que debemos también proponernos hacer una proposición en mi mente de dejar estas cosas que me hacen mal. Aunque yo no lo puedo cambiar, aunque yo me puedo proponer hacerlo, pero es Dios el que va a hacer el cambio. Pero yo debo proponerme, y pedirle a Dios que me ayude al entregar mi voluntad y una propuesta en mi vida para que Dios me ayude. Entonces ahora Dios va a operar un cambio. No son, ese cambio no es un esfuerzo que yo estoy haciendo para cambiar. El problema nuestro es que a veces queremos hacer el cambio nosotros sin haber entregado nuestra voluntad al Señor y nos esforzamos y luchamos y nos proponemos hacer o no hacer más. De aquí en adelante no voy a hacer más esto, pero no entregamos la voluntad al Señor. Y entonces
esas decisiones que tomamos o esas propuestas, sin la entrega de mi voluntad al Señor, se convierten, como dice Elena White, como telas de araña. ¿Qué ocurre entonces en mi carácter cuando yo me entrego al Señor? Cuando yo he entregado mi voluntad, ¿qué va a ocurrir en mi carácter? La gracia de Dios comienza a morar en mí. ¿Qué es la gracia? La gracia es un poder que proviene de Dios y que me habilita a mí. Primero, la gracia me capacita para yo poder vivir la vida en armonía con los mandamientos de Dios. Pero la gracia también es, digamos, es la obra que Cristo comienza a hacer. La Biblia dice, por gracia sois salvos. Esa es la misericordia de Dios. La gracia tiene esa área de la misericordia. Yo no merezco la salvación, yo lo que merezco es la muerte. Entonces el Señor, por su gracia, que es un regalo que Él me da, que yo no merezco, entonces ahora Él comienza eh, eh, a salvarme, me salva, y además esa gracia comienza, es la habilidad, es la capacidad que el Espíritu Santo me da para yo vivir en armonía con la voluntad de Dios. Y entonces ahora yo tengo actos buenos, sí, aunque yo me he convertido, tendré algunos actos buenos y tendré algunos actos malos. ¿Y por qué razón voy a tener actos malos? Sencillamente porque yo estoy en un proceso. Todos nosotros cuando nos entregamos al Señor comienza un proceso de cambio y de vez en cuando los actos malos levantan su cabeza otra vez y tenemos otra vez que arrepentirnos, arrodillarnos, pedirle al Señor que nos ayude. Pero aunque tengo buenos actos y actos buenos y malos, yo debo tener una tendencia hacia Dios. Tengo una tendencia hacia Dios. Hay un autor que dice que él pone el ejemplo de cuando uno va en un ascensor. Supongamos que yo voy en un ascensor y por alguna razón en el ascensor que voy hacia arriba, al último piso, por alguna razón me enredé y me caí. Me caí dentro del ascensor. Ahora, cuando yo caigo dentro del ascensor, la pregunta que el autor se hacía era, ¿hacia dónde voy? ¿Para dónde voy? Yo me caí en el ascensor. Entonces la pregunta era, ¿hacia dónde voy? ¿Voy hacia abajo o hacia arriba? Aunque yo me caí dentro del ascensor, yo voy para arriba. Ahora, eso ocurre muchas veces con nuestros defectos y debilidades y caídas que tenemos. Aunque me caí, yo voy para arriba. Ahora, debo levantarme y debo confesar mi error y pedirle a Dios que me ayude cada día y me dé su gracia, que es la que me va a habilitar para yo vencer cada día. Ahora, el carácter generalmente lo conforman nuestras palabras. Si yo quiero conocer cómo es mi carácter, yo tengo que mirar mis palabras. Las palabras nuestras determinan cómo es nuestra tendencia, hacia dónde va y cómo está nuestro carácter. Y no solo las palabras, los actos también de la vida diaria. A veces nosotros, una persona mal geniada, le decimos, esa persona tiene un mal carácter, pero eso no es el carácter. El carácter de una persona son sus actos, sus palabras, sus pensamientos. Eso es lo que determina el carácter de una persona. Y nosotros nos conocemos cómo son nuestros actos y nuestras palabras y nuestras tendencias que tenemos. Ahora, ¿yo puedo cambiar sin Dios? ¿Será que yo puedo hacer un cambio en mi vida sin Dios? Son preguntas que a veces nos hacemos. He escuchado personas que dicen, el día que yo me proponga dejar el trago, lo dejo. Punto. Y yo puedo cambiar. Ahora, lo que yo nunca he visto es que lo ha dejado.
Él de labios para afuera dice que él se propone a dejarlo y lo va a dejar. Que lo que uno se proponga lo puede alcanzar. Ahora, es posible que una persona por su fuerza de voluntad va a cambiar, puede cambiar. Y dice, yo voy a cambiar, pero ese cambio sin Dios finalmente no va a servir, no va a permanecer, no va a perdurar. A veces nosotros cambiamos. Por ejemplo, el muchacho que no se bañaba antes y ahora se consiguió una novia y ahora cambió. Sí, ahora se arregla todo el tiempo, se viste y entonces hay un cambio, ¿sí? Para ser visto por la novia. ¿Sí? Yo deseo que otros me estimen y yo ahora comienzo a hacer buenas obras. ¿Sí? Yo quiero conseguir un trabajo y voy a la entrevista y en esa entrevista yo demuestro de pronto algunas cosas que de pronto no soy así. La motivación que yo tengo para cambiar, en este caso, no es el poder de Dios, no es la gracia de Dios, sino que es una motivación egoísta que me lleva a cambiar. Yo deseo conseguir algo y entonces yo comienzo a cambiar. Lo vemos de pronto cuando viene una visita. Viene una visita, me va a visitar alguien. ¿Qué hacemos enseguida? Enseguida comenzamos a limpiar aquí, limpiar allá, organizar todo, ¿cierto? Lo vemos también en las campañas de los políticos. Los políticos no les gusta, no regalan nada, son tacaños, pero cuando viene una campaña, ahora sí, cambiaron, ahora regalan a todo el mundo. ¿Pero por qué? Hay un cambio que ocurrió en él. Es un cambio egoísta, es una motivación egoísta que lo llevó a cambiar. A veces en nuestra vida cristiana nosotros hacemos lo mismo, comenzamos a hacer unos cambios sin la ayuda de Dios, solo para ser visto por el hermano, por la iglesia, por alguien. Sí. Entonces lo mismo ocurre a veces. Antes visitaba al hermano porque a la persona que se quería bautizar y apenas se bautizó, ya no la visito más. ¿Qué pasó? Es unos cambios que estamos haciendo, pero esos cambios muchas veces no vienen. Los cambios que a veces hacemos en nuestra vida no vienen por la obra de Dios, del Espíritu Santo. A veces nosotros tenemos que hacer algunas preguntas para saber si yo soy o no egoísta. Todos los seres humanos somos egoístas. Pero muchas veces yo demuestro algunos cambios en mi vida, aún cristiana, motivados por el egoísmo. Sí. Yo puedo ser un egoísta arrepentido o puedo ser un egoísta que no se ha arrepentido. Ahora, para yo saber cómo está mi vida espiritual, algunas preguntas que yo debo hacerme es, ¿pienso yo en Jesús todo el día? Todo el día pienso yo en Jesús. Saben que nosotros generalmente pensamos en Jesús solo en el culto. Allá el sábado cuando voy a la iglesia y el resto de tiempo mientras estoy haciendo las tareas y eso, el trabajo, yo no pienso en Jesús. Eso me da a entender que hay algo que hace falta en mi vida. Hablo de Jesús todo el día hablar de Jesús. No hablamos de Jesús todo el día. Hablo del fútbol, hablo de la situación que está ocurriendo en el mundo, hablo del negocio, hablo de todo, pero de Jesús muy poco. Entonces algo está pasando. Yo conozco personas que hablan todo el día de Jesús. Y le hablan a uno y todo lo conectan con Jesucristo y todo lo conectan con la Biblia y ellos le hablan a todo el mundo que se encuentran de la Biblia y uno los ve. Y a veces uno lo quiere hacer, pero no puede. Dedico mi energía a Jesús y estoy dispuesto a darlo todo. Ahora, pensemos un poco
cómo es lo que nosotros pensamos. Si yo estoy enamorado, si pienso todo el día en esa persona de quien estoy enamorado, sí, generalmente. Si yo tengo un negocio, pienso en ese negocio todo el día, sí. ¿Y por qué? Porque eso me preocupa, eso llena mi corazón, eso es lo que llena mi mente, el trabajo, y hablo del trabajo. Tengo una casa y hablo de la casa, tengo una tierra y hablo de la tierra, estoy estudiando y hablo del estudio, y hablo del fútbol y del celular y paso todo el día hablando en el celular. Entonces uno se pregunta, ¿por qué a las otras cosas le dedicamos tiempo, pensamiento, energía y a Jesús no? Ahora, eso me da a entender que algo está o fallando o estoy en un proceso de crecimiento. Sí. El resultado de nosotros llegar a ser amigos de Jesús, comunicarnos con Él constantemente, entonces yo comienzo ya no a hacer lo que yo quiero. Sí, ya no comienzo a hacer, no hago lo que quiero. Pablo decía eso. Sí, yo quiero ser ahora como Jesús. Mientras más nosotros pensemos en Jesús, queremos ser como Jesús. Quiero ahora darle a Él lo que yo tengo. Entonces deseo darle a Él lo que tengo. Quiero darle a Él lo que yo soy. Entonces ese es un cambio que solo el Espíritu Santo puede ayudarnos. No me guío por los impulsos. Quiero tener su Espíritu Santo. Quiero hacer su voluntad. Y quiero agradarle a Dios en todo. Esos son los resultados de uno estar en Cristo. Y bueno, finalizamos diciendo que cuando nosotros somos hecho una nueva criatura, entonces se van a ver los frutos en nuestra vida. ¿Cuáles serán esos frutos? Comienzo a amar lo que antes aborrecía. Antes aborrecía el ir a la iglesia y ahora comienzo a amarlo. Antes aborrecía leer la Biblia, ahora comienzo a amar el leer la Biblia. Aborrecía orar y ahora comienzo a amar eso. Y viceversa también, comienzo a aborrecer lo que antes amaba. Me gustaba la fiesta, me gustaba la música, me gustaba el trago, me gustaba, y ahora comienzo a aborrecer eso. Ese es fruto de que se ha operado en nosotros una nueva criatura. No soy dominante, no soy orgulloso, no soy borracho, no soy libertino, no amo las modas del mundo. El adorno exterior ya no me llama la atención. Esos son los resultados de una nueva criatura. Y eso se logra solo por la fe en Jesús. Cuando nosotros comenzamos a tener fe en Jesús, reflejamos entonces en nuestra vida a Jesús y la pureza de Jesús se refleja o se llena nuestra vida de esa manera. Así que el hecho de ser una nueva criatura es una bendición. Yo no lo puedo lograr por mí mismo. No es un esfuerzo mío, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Lo único que yo tengo que hacer es ponerme en disposición y entregar mi voluntad al Señor y el Señor comienza a cambiar. Yo también tengo que proponerme hacer ciertos cambios en mi vida y pedirle a Dios que me ayude a que este cambio se dé en mi vida. Entrar en una intimidad con Jesús, en una relación estrecha con Él, y de esta manera la fe, la confianza en Jesús comenzará a crecer y los resultados se van a dar. Eso no se logra de un día. Eso es un proceso que se va dando poco a poco. Algunos dura un año, 2 años, 3 años, 10 años, para que un cambio se comience a dar por la relación íntima que hemos comenzado a tener con Jesús. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para que podamos cada día